Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es el liderazgo, ¿sí? Vinculado con nuestro criterio profesional y humano. ¿Listo? Ustedes saben que yo soy trabajadora social y que también estuve en un hospital como enfermera. Estas carreras de las ciencias humanas y sociales frecuentemente yo veo que las personas están como en un tipo de insomnio profesional. Es como si estuvieran como que por aceptar simplemente las cosas, por tener un trabajo, por simplemente creer que todo es así, no aprenden a discernir ni aprenden a tener un criterio. Ustedes saben que en este mundo frecuentemente vamos a ver esta dualidad de la vida. Siempre vamos a ver lo blanco, lo negro, arriba, abajo, el día, la noche, lo bueno, lo malo. Para nosotros poder prestar un servicio a la sociedad y a la humanidad de una manera equilibrada, desde un equilibrio, desde una postura, necesitamos aprender a manejar el discernimiento. Si nosotros no sabemos discernir, si nosotros no exploramos, si nosotros no preguntamos y si nosotros no ponemos en una balanza todo lo que vemos a nuestro alrededor, las instituciones, las metodologías que inclusive nos enseñan en la misma profesión, muchas veces entramos en un estado de aceptar absolutamente todo lo que vemos alrededor. Esto lo que genera es que muchas veces inclusive así las instituciones, las personas o inclusive las mismas metodologías no estén siendo 100% coherentes con el contexto, con la situación o inclusive no estén llenas de virtudes y de valores, nosotros como profesionales simplemente hacemos caso omiso. La sociedad tiene muy instaurado que la culpa o culpar a otro es algo negativo, ¿sí? Pero si nosotros vemos esta culpa desde una balanza, desde la dualidad, vamos a poder aprender a discernir, porque sí hay causas, sí hay razones para las que uno puede ser revolucionario. No hay que decirle sí absolutamente a todo, por el contrario. Hay situaciones que requieren que hayan justicieros y hay situaciones en las que requerimos que las personas tengan el valor de decir la verdad, que tengan el valor de preguntarse, que tengan el valor de cuestionar esos lugares en los que están, que tengan el valor de decir con criterio, no sin causa, un rebelde sin causa no, sino una causa con criterio en la que yo pueda juzgar esa situación desde una balanza, desde esta polaridad y poder identificar realmente desde un equilibrio. Decir que algo está mal o juzgar una situación o entrar en un estado de crítica ante una situación no es algo negativo siempre y cuando tengamos un criterio detrás, ¿cierto? Siempre y cuando este criterio esté liderado por las virtudes y por los valores, ¿cierto? Y con una justa y equilibrada causa, ¿sí? ¿Por qué yo digo esto? Yo creo que a veces, yo siempre pensé esto, pero nunca lo había hablado en voz alta. Y yo creo que, por ejemplo, con trabajo social pasa esto. Nosotros llevamos muchos años en los que hicimos nuestra reconceptualización del trabajo social, ¿cierto? En América Latina. Han pasado un montón de años y vemos profesionales que no tienen discernimiento, que simplemente que no tienen criterio, que es lo que diga el libro, lo que diga la profe, lo que diga el jefe, pero no tienen un criterio, que además trabajan sin una base de virtudes, sin una base de valores, sin una base de ética, y que ni siquiera tienen una justificación de sus acciones, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera la información la pasaron por ellos. La repiten, pero no tienen una comprensión, por ende no hay un criterio. Y es lo que yo muchas veces veo que pasa, por ejemplo, con los derechos humanos. Todos obviamente estamos liderados por los derechos humanos y por leyes que ha creado la gente o la sociedad o las instituciones.
pero yo creo que también a veces seguir tal cual la estructura del sistema puede ser contraproducente, porque entonces entramos en estados donde entonces ya defendemos causas que nos hacen daño, que invisibilizan luchas anteriores que se dieron, conversaciones que se dieron, y empezamos a actuar de una manera injustificada. Inclusive entramos en ismos, entramos en cultos, entramos en instituciones que muchas veces nos lavan la mente y no tenemos el discernimiento de juzgar, de poner en una balanza toda esta información que me están trayendo a mí, y lo que hago es, desde mi propia vista y desde mi propia visión como profesional, ejerzo todo mi trabajo desde esa visión sin tener ni siquiera la claridad en mi mente, ¿sí? Entonces aquí la invitación es a ser el ejemplo a seguir, pero siendo un líder con causa. Muchas veces las personas no creen en ellas, y por no creer en ellas no creen en sus ideas. Y si nosotros estudiamos estas profesiones de ciencias humanas y sociales, no les dé miedo ser líderes, pero sean unos líderes con causa, no se coman todo entero. Tampoco es que empiecen a pelear sin justificación y simplemente ser revolucionarios porque sí, pero sí es empezar a entender que siempre la vida te va a mostrar las dos caras y que tú vas a decidir en qué creer, ¿sí? Es como Jesús. Él decía las cosas en la cara y él fue revolucionario, ¿sí? Y él tenía un criterio de las cosas. Entonces, él juzgaba, y hay que juzgar. Todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones. Elijo esto o aquello. Tengo que poner en una balanza esa juzgación, ¿sí? Bajo un juicio. Bajo ese juicio yo juzgo cuál es la decisión que yo tomo. Y esto mismo pasa en la vida diaria, con un trabajo, con las instituciones, con las empresas, con los lugares en los que trabajamos, con las leyes, inclusive con los mismos códigos que nos enseñan en las profesiones. No ponemos esto en una balanza, y lo más triste es que las instituciones ni siquiera nos dejan participar de manera libre, porque entonces tienes que citar a todo el mundo, pero no puedes citarte a ti mismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que empezar a entender que el mundo también necesita cambiar estructuras que ya no funcionan para estos momentos, empezar a creer más en nosotros y dejar de pensar que esta adoctrinación que nos han dado por años es la única verdad que existe, porque no es así. Hay cosas en la sociedad que tienen que cambiar y que tienen que mejorar, y creo que toda la humanidad tiene el potencial para hacerlo, ¿sí? Empezar a creer más en nosotros mismos, empezar a creer en nuestro liderazgo y empezar a tener un criterio, ese criterio basado en una balanza de virtudes, en una balanza de ejemplo, en una balanza de criterio, en una balanza en la que tú puedas ver con claridad y discernir, tener discernimiento, qué es lo más adecuado, qué es lo más coherente y consciente, ¿sí? Para el proceso que se vive actualmente en la sociedad. Jesús de Nazaret era un líder que siempre reveló la verdad, y yo creo que muchos líderes en general tenemos esa causa, ¿no? Y es revelar la verdad, pero hay que revelar la verdad con la luz. Yo no puedo decirte a ti, esto no está bien, si yo no tengo un criterio como respaldarlo, y menos si yo no soy ejemplo. Yo el primer episodio que les hice a las personas de esta lista de reproducción, que es de profesionales o de personas que estén al servicio, yo les decía eso, y es como que necesitamos ser el ejemplo. Si nosotros como ciencias humanas y sociales, como psicólogos, como enfermeros, como doctores, como trabajadores sociales, como personas al servicio, no estamos en un equilibrio y no nos mostramos desde un ejemplo, nuestro criterio se va a ir al piso, porque no estamos mostrando desde el ejemplo ese criterio. 1. 2. Para tener criterio hay que estudiar y hay que tener valentía y hay que ser líderes. Hay que tener fuerza de voluntad, hay que tener mucha creencia en nosotros para poder nosotros levantar la voz y decir, hey, esto no está bien, y no está bien por esto, esto, esto y esto. Las personas se quedan calladas sabiendo que las instituciones muchas veces hacen cosas terribles con las poblaciones.
Y acuérdense que esto es una caída de conciencia. Siempre la verdad debe salir a la luz y no una verdad sesgada que solamente beneficie a unos y a otros. Debe ser una verdad que esté equilibrada desde la luz y desde el amor. Pero ese amor también requiere justicia y ese amor también requiere de un escenario en el que se juzgue, ¿sí? En el que se pongan en una balanza las dos caras, la dualidad. No podemos ser líderes y solamente estar así con los ojos vendados, creyendo en absolutamente todo lo que nos dice la ley, las instituciones y los duros, y nosotros quedarnos sin voz y simplemente decir sí, no y ya. No, ese no es el amor. Ese no es el amor que la sociedad y la población se merece. Necesitamos líderes que realmente empiecen a creer en causas reales y no en estupideces, que dejen de seguir ismos, que dejen de seguir cultos, que dejen de seguir instituciones y que empiecen a trabajar en ellos mismos y en su propósito de vida y en identificar cuál es esa misión de vida que vinimos a hacer a este mundo, cuál es ese granito de arena que le vamos a dejar al planeta, porque trabajando desde una institución que no le hace bien a la humanidad, siguiendo las mismas leyes que nos tienen como están. O sea, no, la cura no está en la institución, la cura está en la misma humanidad, la cura está en la madre tierra. Entonces aquí hay que volver a nuestros antepasados, a reconocer quiénes somos, por qué elegimos estas carreras y a empezar a tener un criterio, pero un criterio real, un criterio que realmente esté equilibrado con tus acciones, con tus hábitos, que tú realmente puedas defender una causa y sacar a la luz la verdad y desmantelar poco a poco todas estas entidades y todas estas cosas que se han creado. Por ejemplo, la gente creó un montón de instituciones cuando al final siempre estas instituciones son creadas sin realmente ir a la causa de las situaciones, ¿sí? En vez de enseñarle a las personas a que aprendan una solución de conflictos, una buena toma de decisiones, entonces creamos los juzgados, por ejemplo. Alguien externo tiene que venir a solucionarte a ti lo que tú como humano no pudiste. Y creo que ahí estamos en un error, porque entonces nuestras carreras están basadas en solo ego, de que es que yo te digo a ti qué es lo que tienes que hacer. Y al final nadie es nadie para decirnos a nosotros nada cuando cada uno somos individuales y tenemos nuestro propio camino individual. Entonces, aquí la invitación es hacer una rebelión en nombre de la luz, es hacer una rebelión en nombre de esta luz y de esta verdad. Convertirnos en personas con criterio, convertirnos en personas que no nos dé miedo hablar, convertirnos en personas que investiguemos, que preguntemos, que indaguemos, que exploremos. Y que si nos damos cuenta que algo no es, que nos están mintiendo, abramos la boca. Que no nos comamos más el cuento que nos han metido por un montón de tiempo en nuestras carreras profesionales. Que indaguemos un poquito más y que creamos en nosotros. Cada uno tiene un mensaje que dar. Cada uno somos un pedacito del mensaje que la vida y que Dios nos trajo a dar a este mundo. Y que por eso nosotros elegimos este tipo de profesiones. Pero para poder dar este mensaje tenemos que demostrar este mensaje con ejemplo. Y el mismo ejemplo nos va a permitir discernir, porque nos va a permitir observar desde una claridad, ¿sí? Hay que formar el criterio. No es ser rebelde sin causas y decir que todo está mal. No. Es empezar a actuar en coherencia con el país, con el mundo que queremos. Mire, es impresionante las personas de áreas de la salud, narcisistas, muchos, psicólogos en depresión, trabajadores sociales, alcohólicos, con consumo de drogas excesivos, con desórdenes en escenarios familiares. O sea, nosotros tenemos que ser el ejemplo si somos los que estamos ayudando al resto de la sociedad, ¿sí? Y para poder ayudar necesitamos un criterio. Para poder ayudar necesitamos entender esta balanza de la dualidad y empezar a juzgar desde un equilibrio y desde una luz todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Yo voy a poner en un juicio todo lo que veo alrededor, poner en un juicio la institución en la que trabajo, poner en un juicio mi pareja, poner en un juicio mis hábitos, poner en un juicio mi profesión, de esta balanza.
y ahí buscar este equilibrio de la verdad. Al poner en juicio la dualidad, yo empiezo a armar un criterio. ¿Y cómo lo armo? Por medio del discernimiento. ¿Y cómo lo hago? Por medio de decisiones. ¿Y cómo lo hago? Por medio del ejemplo. Pero cuando tú eres un líder sin criterio, que se queda callado, que ni siquiera crees en ti y que simplemente estás actuando porque la Matrix te obliga a tener dinero, a tener un trabajo o porque la sociedad te exigió algo, no estás en nada. En realidad no estás sirviendo a la sociedad y no tienes criterio tampoco. Entonces hay que formar este criterio. Vi muchas personas muy inteligentes que no creían en sí. Vi muchas personas en mi profesión que les daba miedo participar o que se creían los salvadores de la sociedad cuando sus vidas eran una mierda. Entonces hay que ser coherentes y el criterio se arma con coherencia, el criterio se arma con ejemplo. Si tú no tienes ejemplo, no estás en nada. Si tú no tienes criterio y aceptas todo lo que pasa en tu vida, que tu esposo te engañe, que tu esposo te pegue, que tus hijos, que tu pareja o que tus parejas tengan hábitos autodestructivos, que si te dan marihuana tú dices que sí, que si te dan alcohol tú dices que sí, que te la pases peleando, que maltrates a tu mamá. O sea, mucho cuidado con esto, porque somos las personas que estamos al servicio y estamos representando ¿qué? Si no hay discernimiento en mi vida, no va a haber discernimiento en nada de lo que yo vea externo. Si no hay ejemplo en mi vida, no estoy poniendo una semilla de luz y de amor realmente, con criterio. El juicio no es malo, el juicio nos ayuda a poder decidir entre lo bueno y lo malo, a poder decidir entre la dualidad. Entonces no les dé miedo si ustedes en algún momento ponen en juicio o juzgan algo. Juzgar está bien desde este equilibrio. Si yo no tengo las dos opciones no voy a poder discernir, pero si yo aprendo a poner en una balanza, a juzgar desde una balanza y no juzgar desde punitivamente de que es que tú tienes la culpa, sino a mirar las dos opciones y a mirar dónde está la luz y qué es más equilibrado y cuál es la mejor opción, aprendo a hacer esta juzgación desde la luz y desde el amor. Y esta juzgación desde la luz y desde el amor siempre nos va a traer verdad. Verdad. Es decir, no es juzgar desde el odio o condenar, solo es poner un juicio de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Todo en la vida son decisiones, todo lo tenemos que poner en un balance de juicio. Un juicio sano nos permite llegar al discernimiento. Juzgar no es malo desde una mirada de tomar juicio. Un juicio sobre sus decisiones, un criterio sano es discernir, es decir, es aprender a ver con los ojos del alma. No es condenar a los otros con odio, no es culpar a los otros con odio, no es empezar a tener resentimiento, ya que cuando juzgamos al otro nos estamos jugando a nosotros mismos, uno, y dos, ¿qué peor juicio que el mismo juicio o la condena que cada uno está viviendo con sus decisiones? Recuerden que sin juicio no hay brújula. Y si no tienes brújula, no sabes qué te gusta, no sabes qué quieres, no tienes criterio, no tienes autoconocimiento, solo sigues órdenes y no puedes ni siquiera opinar. Esto lo vi mucho en la universidad. Si ustedes se dan cuenta, siempre las personas están siguiendo las órdenes. Y obviamente nos han dicho que juzgar es malo porque a los gobiernos, a las instituciones, les gusta tener personas que estén calladas, en silencio y que cumplan órdenes. Y esto es una gran falla. Esto es una gran falla. Una gran falla. Necesitamos personas que empiecen a entender y a transformar este concepto de la juzgación, ¿sí? A cambiar este concepto del juicio y a empezar a ver el juicio como una oportunidad para que la verdad salga a la luz, para que podamos tener un mundo más equilibrado, para que aprendamos a tener discernimiento, para que dejemos de actuar como personas que van detrás de otros sin ni siquiera entender estos liderazgos, sin ni siquiera tener conocimiento. Cuando tú tomas una decisión sin conocimiento, estás siendo incoherente, estás dejándole tu voz a otro.
¿sí? Entonces esto es muy importante, más para personas profesionales, más para líderes, porque bajo qué mirada tú estás ayudando a las personas o bajo qué criterio estudiaste una profesión. La sociedad nos quiere ver callados, sin tomar acción, sin tomar decisiones. Y es lo que vemos frecuentemente, gente confundida, gente que no sabe ni qué hacer con su vida, profesionales que están mal, que son súper indecisos, que no tienen nada de inteligencia emocional, que tienen desórdenes financieros, que tienen un desorden en hábitos, que tienen desórdenes en sus relaciones interpersonales, que tienen un montón de vicios, que aceptan un montón de malos hábitos socialmente aceptados, que no tienen un criterio de decir, oye, yo no tomo, yo no fumo, gracias. Que no tienen un criterio de decir, disculpe, profe, no considero que lo que usted esté diciendo esté actualizado. Mire, yo investigué y existe esta metodología, no sé. O disculpe, es que yo tengo un criterio diferente y yo pienso esto. ¿Sí? Nos faltan líderes que realmente tengan este criterio y este juicio de la dualidad. Líderes que nos permitan llegar a la verdad. Líderes que nos permitan crear, crear nuevas técnicas, crear nuevas metodologías. Líderes que se sientan vivos y crear en ustedes. Todos venimos con habilidades, capacidades y talentos y el viaje del héroe permite eso. ¿Qué te está pasando en tu vida y cómo lo puedes superar y enseñarlo? Pero para lograr eso necesitamos un juicio, necesitamos un criterio, necesitamos entrar en un estado de equilibrio y de discernimiento y desde el ejemplo poder mostrarlo, desde el ejemplo poder tener ese criterio, desde el ejemplo poder llegar a esta balanza y poder ser los justicieros, los que revelan la verdad. Recuerden que toda la información actualmente está a disposición, es decir, ahorita no es como antes, que era muy difícil tener acceso a educarnos. Ahorita no solamente la persona que tiene una profesión puede ejercer o puede servir a la humanidad, ¿sí? Pero inclusive muchas veces están haciendo mejor trabajo personas externas que ni siquiera tienen nuestras profesiones, que vivieron su viaje del héroe. Entonces, la información está en todos lados y todos tenemos el acceso a una profesión o a la información, pero todo depende de tu nivel de conciencia para sostener y recibir esa información, asimismo para transmitirla. Entonces, ¿bajo qué ojos estás viendo tú todo lo que tú has aprendido en tu profesión, toda tu experiencia laboral? Piensa cómo puedes servir a la humanidad con eso que has aprendido hasta hoy. ¿Cómo podemos ayudar a revelar la verdad? ¿Cómo podemos ayudar a tener un equilibrio mucho más en esta tierra, en este mundo que está ahorita con tanta información, con tanta confusión, con tanta dualidad? ¿Cómo podemos aprender a discernir realmente quiénes son líderes positivos, quiénes son líderes de la oscuridad, quiénes son líderes de la luz? Esto lo vemos con ejemplo, con hábitos positivos, con discursos, con mentalidad. Vemos personas que siguen un montón de seguidores y de gente que tiene hábitos negativos, que induce al alcohol, a las drogas. Y vemos trabajadores sociales, médicos, doctores, psicólogos, que hacen exactamente lo mismo. Fumar, drogas, alcohol, la rumba. ¿Qué estamos mostrándole a la sociedad? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos normalizando? ¿Qué tipo de líderes estamos siendo? ¿Qué semilla estamos dejando? ¿Qué verdad le estamos dando al mundo que no es real? ¿Y cómo vamos a aprender a discernir? El avance tecnológico viene muy fuerte y necesitamos ser fuertes para poder con esto, porque si no hemos podido con los estímulos de dopamina que tenemos actualmente, como redes sociales, como las drogas sintéticas, como un montón de cosas, ¿qué va a pasar más adelante cuando la tecnología avance mucho más? Si con cosas tan básicas no hemos podido controlar nuestra fuerza de voluntad y nuestras virtudes, nuestros comportamientos, nuestras adicciones. Necesitamos más profesionales que estén despiertos y que se arriesguen y que quieran ser sus propios líderes de su propia vida, que crean en ustedes y que confíen en qué fue lo que vinieron a hacer aquí, en cuál es ese proyecto que quieres crear, en cuál es esa idea que has tenido por un montón de tiempo que quieres crear, en que recuerdes y trabajes en tu autoconocimiento y en tu autoconcepto, a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve el corazón,
y empieces a trabajar por eso, que empieces a crear proyectos, que creas en ti, no necesites el aval de una universidad, de un profesor o de nadie, que simplemente lo empieces a hacer. Miren, yo recuerdo que cuando yo presenté mi tesis de la universidad, una de las personas con las que la hice, ella como que una vez hizo un comentario como que ella escribió todo. Y a mí eso me dio mucha rabia porque eso no fue así. Yo también había escrito mi parte, obviamente. Yo dije, bueno, yo no necesito que nadie crea en mí. Y me monté un blog de conflicto armado. Y me puse a escribir de conflicto armado. Dije, yo no dependo de una tesis para demostrarme a mí que yo puedo escribir y que me gusta escribir. Porque además me gusta. Y creé mi propio blog y creí en mí. ¿Sí? Entonces, no les dé miedo creer en ustedes, no les dé miedo ser líderes, no les dé miedo poner en tela de juicio lo que dice el profe, o lo que dice tu jefe, o lo que te están enseñando en tu institución. Siempre miren todo desde esta balanza de la dualidad y aprendan a discernir. Pongan en juicio todo en la vida, todas las decisiones que tomas en la vida. ¿Te vas a comer la pizza o te vas a comer la verdura? ¿Vas a recibir alcohol o vas a tomar agua? Todo hay que ponerlo en un juicio para aprender a tomar decisiones. ¿Qué decisiones estamos tomando las personas de las ciencias sociales, humanas, de la salud o las personas que estamos al servicio de la humanidad? ¿Estamos siendo líderes de la luz? ¿Estamos siendo líderes de la verdad? ¿Estamos siendo líderes del ejemplo? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los docentes, ellos viven con carencias, creencias, dolores, sistemas de pensamiento, herida, y por eso es que gente en nuestra profesión o docentes, por ejemplo, los vemos que no viven en plenitud. Yo vi docentes que sobornaban a estudiantes, o sea, no es un líder de ejemplo. Recuerden que los docentes muchas veces lo que nos transmiten es eso, ¿no? Esas carencias, esos dolores, esos sistemas de pensamiento, todo lo que tú recibes externamente, por eso lo tienes que evaluar, porque todo lo que a ti te enseña una persona viene con esas gafas que incluyen estas creencias, estos dolores, estas heridas de infancia, estas creencias limitantes. Todas las soluciones que la persona te dé, te las va a dar con esas gafas y con ese criterio. Por eso no podemos comernos todo entero. En la universidad muchas veces yo no estuve de acuerdo con muchas cosas. En mis trabajos tampoco. Y creí en mí y aquí estoy. Entonces hay esperanza, pero ustedes son las únicas brújulas. Y tienen que creer en ustedes. No les dé miedo, no va a pasar nada. De hecho, es valiente el que se levanta a decir la verdad. Es valiente el que se levanta a denunciar. Necesitamos más líderes que saquen la verdad a la luz, porque ahorita hay mucha luz de gas, ahorita hay mucho nivel de conciencia bajo, ahorita hay mucha mentira, hay mucha falsedad, mucho estímulo de dopamina falso, mucho mentiroso. Recuerden que es importante trabajar en nuestro desarrollo personal. El desarrollo personal es equivalente al éxito de la persona, ¿sí? Adicionalmente, en su parte espiritual, no es solamente tener una profesión por tenerla, es poder entender el para qué me han sucedido las cosas en la vida, el para qué puedo servir, el cómo puedo ayudar a la humanidad, el cómo puedo ser mejor persona. Y empezar a creer en ustedes, empezar a trabajar en su parte espiritual, empezar a potencializar sus habilidades, capacidades, dones y talentos. Las instituciones solo los quieren para unas cosas. Así que crean en ustedes, porque en esa creencia está la plenitud. En esa creencia en ustedes encuentran ese propósito de vida, encuentran esa chispa de la vida que les hace falta. Miren, yo vi tanto profesional frustrado, vi médicos frustrados, yo trabajé muchos años en un hospital y vi un montón de gente frustrada, viejos, ancianos, frustrados, agotados. Mis docentes de la universidad igual, y estuve en varias universidades. O sea, gente que no avanzó en su vida, que no progresó muchas veces, que están ahí porque un sueldo, ¿sí? Y ahí con el salario, y ahí como ahí, sin criterio, siguiendo las lógicas de no, es que toca porque la institución, sin criterio, no, es que estos temas no los puedo hablar porque la universidad. O sea, no nos acostumbremos a que nos sigan callando la boca. Tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a opinar, y más ahorita en la actualidad con tanta tecnología que hay. Así que no les dé miedo creer en ustedes.
y sacar la bandera de la luz, del amor, de la paz, pero también del balance, de la justicia, del equilibrio, del discernimiento, de la juzgación, del juicio, para sacar la verdad a la luz. El último mensaje que les quiero dar es que crean en ustedes, creen en ti mismo, ustedes pueden ser los elegidos, ustedes mismos pueden elegirse a ustedes mismos y darse la oportunidad de experimentar y vivir tu propio viaje del héroe. Todo depende de ti y de tú cómo te escoges, de elegirte. Elígete a ti, no esperes a que nadie más te diga qué tienes que hacer. Abre tú mismo las puertas. Si tú mismo te eliges, abres un montón de oportunidades. Y en ese montón de oportunidades que salen, ya tú vas a empezar tu camino del héroe hasta que abras la puerta que te va a dar esa plenitud y que te va a permitir vivir en ese propósito. Así que no les dé miedo, no les dé pena y no duden en ustedes. Si hay alguna idea que ustedes tienen desde hace tiempo, como que ustedes están que la quieren hacer pero no están seguros, no les dé miedo. Si no tienen apoyo de nadie, no necesitan apoyo de nadie. Crean en ustedes que todo está dentro de ustedes. Piensen el para qué la vida les ha puesto estas situaciones, el para qué estudiaron esta profesión. Y si realmente ustedes vinieron al mundo a eso, a un trabajo que es de 8 a 5, que les paga una mierda, que los tratan mal, que no los dejan opinar. Ojo, y más si son profesiones al servicio. ¿Qué vinimos a hacer a este mundo y cómo vamos a sacar la luz y la verdad? ¿Cómo vamos a ser líderes de luz? No vean la juzgación y el juicio como algo malo, veámoslo como una palanca, una herramienta para poder aprender a ver la dualidad, a tener discernimiento. ¿Listo? Comunidad sabia, espero les haya gustado un montón este episodio, los quiero mucho, besitos y chao chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.